Hola, muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a su programa de Salud y Algo Más. Un feliz martes, un abrazo a la distancia, gracias por estar conectados desde ya con nosotros en las redes sociales. Julio, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Helen, y saludos a todas las personas que nos están viendo en este momento. Ya saben, conéctese y véanos por medio de Facebook Live para que estén comentando este y otros temas muy interesantes para todos ustedes. Bueno, pues esta tarde tenemos una sección bastante importante dentro de nuestro programa que siempre le encanta muchísimo a la gente y es precisamente, Julio, el tema de este momento. Ya en todas las tiendas y en todos los centros comerciales y demás ya empezaron a colocar los uniformes y demás. ¿Cuáles son los beneficios del salario escolar y qué pasa con el sector privado también? Y por supuesto, ¿qué es lo que pueden esperar esas madres o padres de familia que reciben este beneficio para sus hijos? Hoy vamos a tener precisamente este tema en nuestra sección de Acción Legal. Bueno, muchísimas gracias por continuar en nuestro programa. Ya está el licenciado don Rafael Rodríguez, director de la firma de abogados de Costa Rica. Don Rafa, primero desearle un feliz año. Gracias por estar con nosotros en esta sección, su primer programa de este año. Ya estuvo con nosotros precisamente en la radio el 3 de enero, pero pues nos trae el tema de moda, don Rafa, porque el salario escolar es el tema que en estos días precisamente, lo que es finales del mes de enero, principio de febrero, cuando inician las clases, todo el mundo está atento a esta información. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Helen, Julio, y a todos nuestros televidentes y las personas que nos siguen en redes sociales. Efectivamente, Helen, en el mes de enero, la preocupación de aquellas personas que tienen obligaciones alimentarias es el pago del salario escolar o lo que se conoce el bono escolar, que en este caso en particular, este mes, tienen todos los obligados tiempo hasta el día 31 de enero para pagar este monto que judicialmente está establecido, por lo que en este caso en particular tenemos la posibilidad efectiva de que estemos obligados al pago o de que tengamos esa responsabilidad. Don Rafa, tal vez para empezar la entrevista, a mí me gustaría que usted nos aclarara algo que es importante y que es lo que todo el mundo se pregunta en la casa, sobre todo la gente que no sabe. Bueno, hay una decisión que se toma en general de que el monto que se estima de bono escolar sea similar al de la pensión, que también para el mes de diciembre los padres o madres de familia tuvieron que pagar, digamos, doble porque les tocaba pagar su pensión normal más el aguinaldo, y para el mes de enero les va a pasar exactamente muy parecido porque los que tienen esta responsabilidad tendrán que pagar doble. Sí, en realidad, Helen, esto es una generalidad, no es la regla, pueden haber excepciones, o sea, no necesariamente el monto que se otorga de pensión es el mismo monto que se tiene que dar de salario escolar. ¿Esto por qué? Porque efectivamente lo que se tiene que demostrar es cuál es el monto y cuál es la necesidad del obligado alimentario y de la necesidad que se tiene, en este caso en particular, de cubrir esos gastos extraordinarios que para efectos de estudio requieren las personas obligadas. Entonces, aquí, cuando se presenta una demanda de pensiones alimentarias y se establece esa necesidad de pago porque existen las condiciones que la ley establece para que se tenga que otorgar el salario escolar, el juez debe determinar cuál es el monto que se tiene que otorgar como medio o como pago de salario escolar en el mes de enero de cada año. Puede ser de que efectivamente se demuestre de que el mismo monto que está establecido de pensión alimentaria no sea el mismo monto de salario escolar, porque esto depende de la necesidad que tenga la persona a la que se le está brindando ese aguinaldo escolar o ese gasto o esa necesidad que se tiene para cubrir los estudios. ¿Por qué? Porque puede ser que se le esté dando a un niño que está empezando su etapa escolar, puede ser que se le esté dando a una persona que es un colegial o puede ser que se le esté dando inclusive a un universitario. Entonces el monto, la necesidad de ese gasto es diferente.
pero casi que el límite es efectivamente el mismo monto de pensión del mes. Puede ser menos, y si se demuestra que se requiere más, pues también se puede pedir mediante un incidente de gastos, demostrándose que las necesidades de estudios son diferentes, un monto diferente. Don Rafa, háblenos la diferencia, porque bueno, sabemos que en el sector público los empleados públicos de alguna forma van ahorrando, si lo podemos decir así popularmente, este monto. En el sector privado hay algunas empresas, asociaciones solidaristas y otras que motivan a que los empleados hagan lo mismo. Hay quienes no lo ahorran y tendrán que ver cómo hacen para sacarlo de lo que les sobró del aguinaldo, o endeudarse, o ver cómo hacen para poder pagarlo. Sí, Helen, aquí hay dos diferencias entre lo que es el salario escolar del sector público y el salario escolar del sector privado. El salario escolar nace en el año 1994 en el sector público. Se tiene la creencia de que es un ahorro cuando en realidad no es un ahorro, es un plus salarial. En esa época se había establecido un monto de salario que se tenía que aplicar a los trabajadores, y se creó una ley para que ese monto de salario que se iba a pagar, un porcentaje de ese monto se constituyera en un plus salarial que se convirtiera en un ahorro para que en el mes de enero de cada año, de acuerdo a una tabla que se venía fijando, los servidores públicos recibieran ese monto, al punto de que hoy día ese porcentaje es de un 8.33% de todos los salarios recibidos durante todo el año, pero es un plus salarial en el sector público, y lo reciben todos los funcionarios públicos, sean funcionarios en propiedad o interinos. Y en el sector privado, a partir del año 2008 se creó una ley que establecía la posibilidad de que los trabajadores de manera voluntaria fueran realizando ese ahorro para cubrir las necesidades del aguinaldo escolar o del bono escolar en el mes de enero, haciendo un ahorro de su propio salario. Entonces, en este caso se escogía la posibilidad de que ellos determinaran qué porcentaje querían ahorrar, inclusive hasta llegar al 8.33%, porque era el monto que se preveía que podía ser el objeto de la obligación en el caso de que un juez de familia determinara que tenía que pagar ese salario escolar. Entonces, esta medida se hizo de esa manera. ¿Qué es lo que sucede? Que no todos los trabajadores privados hacen ese ahorro. Hay algunas empresas que promueven por medio de las asociaciones solidaristas o por medio de entidades crear ese ahorro para evitarse el conflicto de quedarse sin dinero en el mes que tiene que pagarse esa obligación. Pero aquí es de carácter voluntario, mientras que en el sector público es un plus salarial más, y así lo ha definido la Sala Segunda. Don Rafa, bueno, no se puede ningún padre de familia negar a hacer este pago, porque si usted se niega, corre el mismo riesgo de que le firmen la orden de captura. Ciertamente, como es una obligación de carácter alimentaria y como es una obligación dentro de las obligaciones o dentro de los rubros que establece la obligación alimentaria, que cubre alimentos, estudio, medicinas y esparcimiento, efectivamente la parte de los estudios que se generan con el salario escolar se establece como un plus, en donde lo que se está cubriendo es el gasto extraordinario que se da con ocasión del ingreso de los estudiantes y del ingreso de los niños a la escuela, al colegio, o del ingreso de los mayores de edad a la universidad, cuando tienen el derecho a recibir inclusive esta cuota alimentaria y el derecho a que sea cubierto ese gasto de estudios que se requiere. Entonces, si no se paga esa obligación, también corre el riesgo de que se aplique el apremio corporal que aplica a las pensiones alimentarias, inclusive todos los mismos efectos, porque es parte del rubro de la obligación alimentaria. ¿Qué edad tienen que tener los niños para recibir el bono escolar? El bono escolar, Julio, se cubre cuando la persona necesitada está dentro de lo que se llama la educación formal. Para efectos de nosotros, la educación formal es la educación autorizada por el Ministerio de Educación Pública, que tiene que cubrir todo niño o niña desde que inicia su preescolar, que es la obligación que se tiene ahora, hasta la carrera universitaria, siempre y cuando se determine de que la persona está dentro de los rangos, que es hasta los 25 años. Entonces, se cubre desde que el niño entra a la educación formal. Hay ocasiones en que se dice de que desde que el niño nació, desde un año ya se tiene una guardería o se tiene en algún centro. Bueno, esto no es parte de esa educación formal.
Entonces tenemos que tener claro de que esa necesidad, de acuerdo a lo que establece la ley y a la educación, es que el padre está obligado a cubrir la educación formal y para nuestros efectos a partir de que se ingrese a preparatoria, que ya es obligación tenerla el primer grado, el segundo, de ahí en adelante, todo lo que es escuela, colegio y educación universitaria. Bueno, nos vamos a ir a la primera pausa comercial. Si usted quiere realizarnos consultas, vamos a estar colocando el número de teléfono de WhatsApp, 84748686. Ya, don Rafa, tenemos la primera pregunta, así que nos vamos a ir a la pausa y ya casi volvemos. Somos la firma de abogados, su firma de confianza, dirigido por el licenciado Rafael Rodríguez Salazar, donde brinda los servicios de abogacía y notariado. Nos especializamos en asuntos penales, laborales y de familia, así como asesoría empresarial. Estamos ubicados en San Pedro, Rotonda y Condominio La Bandera. Llámenos al 2224-5096 o escríbanos consulta@lafirmadeabogadoscr.com o visite nuestra página www.lafirmadeabogadoscr.com. Gracias por continuar en nuestro programa. Estamos hablando de las dudas en general que tiene usted con respecto al salario o bono escolar, como se le conoce popularmente. Y don Rafa, ya la gente empieza a hacer consultas. Si usted quiere preguntarnos, 84748686 o en la transmisión en vivo por Extra TV Canal 42. Una pregunta que nos hace una señora: bueno, yo tengo 3 niños, no le alcanza lo que le da el ex esposo. ¿Cómo hace para demostrar ante la corte que ella necesita más dinero y que lo que le dan de bono escolar no le alcanza para los 3 niños? Sí, Helen, nada más de previo a darle respuesta, aclarar una situación. Correcto. Los planes de estudio del Ministerio de Educación Pública siempre han establecido como la educación formal cuando se daba a partir del primer grado hasta la parte universitaria, teniéndose como no obligatorias la preparatoria, el kinder o el pre-kinder que se llamaba. Sin embargo, dentro de los planes, ahora es obligado que el niño empiece con lo que es la etapa de preparatoria o pre-kinder desde los 4 años de edad. Entonces, casi que esta obligación del salario escolar va a estar cubierta precisamente por las necesidades que tienen estos menores de edad de poder asistir a este tipo de educación que dentro del plan de estudio está obligado. Entonces empezamos casi que desde los 4 años, cuando ya el menor está autorizado a entrar dentro de estas situaciones. En este caso en particular, Helen, cuando son más los gastos que se requieren, hay exceso de gastos y el monto que se está otorgando como bono escolar no cubre esas necesidades, se puede plantear ante el juez de pensiones alimentarias un proceso incidental para solicitar que se reconozcan estos gastos extraordinarios siempre y cuando se demuestre efectivamente que la cuota que se dio como salario escolar no cubre las necesidades de estos gastos para los menores. Entonces, la madre tiene que presentar, o la persona que presenta el reclamo, tiene que presentarle al juez indicándose de que efectivamente el monto que se le dio como salario escolar o que está acreditado como obligación del obligado a pagar no cubrió esos gastos que están llamados a cubrirse con todas las necesidades de las personas que están cubiertas por esa posibilidad de la necesidad de los gastos estudiantiles. Vemos que se tienen que presentar las facturas debidamente timbradas y legalizadas de la compra de los útiles, de los uniformes, de la matrícula, de la mensualidad de la universidad o de cualquier otra necesidad que estén cubriendo ese gasto que es para la situación escolar, colegial o universitaria. Así es, Rafael, nos preguntan acá, buenas tardes, una consulta, mi hijo menor ya cumplió 25 años y ya trabaja, ¿cómo puedo hacer para quitarme el impedimento de salida del país y la pensión alimenticia, ya que necesito salir? Muchas gracias, bendiciones. Sí, en este caso, si esta persona estaba obligada a pagar la pensión porque en su oportunidad se le estableció esa obligación a una persona mayor de edad que estaba estudiando y que efectivamente demostraba que estaba dentro de esos estudios, la ley establece de que la obligación del padre de familia
es hasta que la persona cumpla los 25 años de edad. Una vez que se han cumplido los 25 años de edad, se tiene que instaurar ante el juzgado de pensiones alimentarias la exclusión de ese beneficiario o efectivamente demostrar de que ya la persona no es un beneficiario que la ley establece. Tengo yo la obligación de pagarle la pensión, pero tengo que hacer el proceso ante el juez de familia, porque el juez de familia ciertamente conoce de que esta situación se da, pero si no le hacen la gestión, pues probablemente ahí se va a quedar porque el expediente está a efectos de determinarse que en este caso en particular existe todavía esa obligación. Entonces tiene que presentarse el proceso de exclusión de beneficiario para que así se eliminen las obligaciones que tiene el padre que es objeto o la madre que es objeto del pago de esa pensión. Don Rafa, ¿hasta qué edad nos preguntan se tiene que pagar esto? Porque bueno, sabemos lo que establece el tema de la pensión alimentaria como tal, pero en el caso del bono escolar, nos pregunta la señora, ¿será que mientras mi hijo tenga beneficio a la pensión, el padre tiene que dar bono escolar o hasta cuándo? El salario escolar o el derecho al bono escolar es mientras se demuestre que la persona beneficiaria está estudiando. O sea, que requiere ese bono, que requiere ese salario escolar para cubrir en el mes de enero los gastos que conlleva precisamente el estudio. Si la persona es menor de edad y no está estudiando, el padre o el obligado no está obligado a pagar ese rubro que establece la ley. Bueno, esto es importante, don Rafa, porque al final de cuentas hay gente que termina la universidad, siempre he escuchado yo, aquí está doña Yamile que me sienta con la cabeza, que hay gente que, bueno, será hasta los 25 años, pero si un estudiante que cursa una universidad privada termina a los 22, 23 años, hasta ahí es que el padre tiene que hacer eso y, digamos, queda ya exento de seguir ayudando. No es que si el hijo quiere seguir con la licenciatura, con la maestría, hasta los 25, ¿o cómo es? Mire, se supone que la ley establece lo que es la educación formal. Entonces la educación formal lleva los ciclos de educación que establecen los programas de educación del Ministerio de Educación Pública. Primaria, 6º grado. Secundaria, bachillerato. Universitaria, pues el término de la carrera hasta el punto en donde se indica que ya se tiene establecido esa formalidad, la licenciatura. Entonces, en este caso, de acuerdo a lo que establecen las normas, se cree que ya a los 23, 24 años se ha terminado ese ciclo universitario. Si la persona está dentro de esa posibilidad y ya tiene la posibilidad de conseguir un trabajo y se demuestra ello, se puede hacer la gestión de la exclusión del beneficio. Pero para efectos de lo que es el bono escolar tenemos que tener claro que tenemos que demostrar la necesidad que se tiene de establecer el pago porque estoy dentro de los requisitos de lo que es cubrir ese gasto de formalidad que establece la obligación y que la ley me genera a mí. Ok, por aquí nos pregunta una señora, ¿el bono escolar es automático? Yo no tengo que ir a los tribunales. ¿Cuándo es la fecha mínima para depositarlo? Porque mi hijo este año comienza en materno, estamos hablando de kinder. Sí, el bono escolar no es automático. O sea, si se había otorgado el derecho a pensión y no se había establecido la obligación de este bono escolar, la persona que requiere de ese beneficio tiene que pedirle al juez de pensiones que establezca ese monto para efectos de que el obligado sepa que tiene que cancelarlo. La persona obligada no lo va a cancelar si no hay una sentencia que así lo establezca. Lo que decíamos era de que generalmente cuando se establece la demanda de pensiones alimentarias se solicita de que se establezca esa cuota alimentaria, que se obligue al pago del aguinaldo, pero que además también se obligue al pago del salario escolar. Si el juez no determina ello y si no está dentro de las pretensiones de la persona que está buscando este beneficio, pues entonces no existe esa obligatoriedad del pago. Entonces, si ya el menor de edad va a entrar al ciclo educativo en donde es obligación pagar ese salario escolar, lo importante es que vaya ante el juez de pensiones alimentarias, que haga la gestión y que el juez determine efectivamente la obligación del obligado a pagar ese salario escolar. Aquí nos pregunta una señora que tiene un niño con parálisis cerebral
pero que ella lo lleva a una escuela de enseñanza especial. ¿Hasta cuándo va a recibir él la pensión y el bono escolar? Bueno, en este caso en particular, en donde hay una necesidad de carácter especial y existe un gasto que es el tipo de educación especial que esta persona requiere, están hasta el momento en que la persona, de acuerdo a lo que establece la ley, tenga la necesidad de esa pensión alimentaria. En este caso, si bien es cierto, la ley establecía un límite para efectos de edad, cuando hay casos especiales en relación de la necesidad que tiene la persona por una discapacidad, es hasta que la ley indique de que se tiene ese beneficio. Nos pregunta acá, hola, buenas tardes. Yo necesito saber que para cuando el padre trabaja en construcción, pero él es su propio jefe y el padre dice que a él nadie le da aguinaldo ni bono escolar y que como a él nadie le da aguinaldo ni bono escolar, tampoco está obligado a nada de eso. Es un trabajador independiente. Exactamente. Ya indicamos que en este caso en particular los funcionarios públicos, como es un plus salarial, reciben ese monto. Los funcionarios privados indicamos que no reciben ese monto. Aquí nacía la duda, Helen, de por qué si los entes privados o los trabajadores privados o los trabajadores informales no reciben salario escolar, estaban en obligación de pagar ese salario escolar. Y ha sido una discusión entre las personas que están inmersas dentro de lo que son los derechos de las personas obligadas y los derechos de las personas beneficiarias. Ya los tribunales de justicia, en este caso los juzgados de pensiones alimentarias y los superiores, han determinado de que por el beneficio del interés de los menores de edad se tienen que cubrir las necesidades que hay. Se dice de que en el periodo escolar hay un gasto extraordinario de parte de la familia para cubrir las necesidades del ingreso a clases. Y ese gasto extraordinario que no está cubierto por el monto de la pensión tiene que ser cubierto por los obligados alimentarios. Entonces, en este caso, el padre y la madre tienen que cubrir esos gastos. Entonces, se determinó de que aunque no se reciba ese salario escolar, aunque fuera sector privado o informal, sí se está en la obligación de pagar ese monto porque la educación efectivamente los menores la requieren y el padre de familia o la madre de familia que está obligada a pagar pues tiene que colaborar con ese gasto extraordinario. Entonces aquí no es cierto que porque yo no recibo el salario escolar, no es cierto que porque yo soy un trabajador informal o no es cierto que porque yo soy un trabajador del sector privado no esté obligado a pagar ese salario. Estamos obligados, la ley lo está determinando y lo que se requiere es efectivamente que un juez de pensiones alimentarias nos obligue mediante una sentencia a pagar ese rubro que está determinado. Ok, nos vamos a ir a la pausa comercial y le voy a dejar ahí la incógnita, don Rafa, para que usted nos conteste al regresar. Nos pregunta un señor, buenas tardes, licenciado, yo me pensioné por discapacidad. Estoy obligado a pagar pensión y bono escolar porque algunas personas me han dicho que como yo estoy pensionado por discapacidad, no tengo que hacer esos pagos. Nos vamos a ir a la pausa y, señor, ya casi le contestamos. Gracias por continuar en nuestro programa. Antes de irnos a la pausa, preguntábamos, don Rafa, que esto es una excelente pregunta, ¿qué pasa en las personas con discapacidad si más bien están pensionados por su discapacidad? Sí. ¿Será que si ellos son padres de familia también tienen que pagar todo esto? Jerry, mire, en este caso en particular, aunque la persona sea una persona discapacitada, aunque la persona sea una persona pensionada, siempre va a recibir un ingreso para cubrir las necesidades. Esa discapacidad que esta persona obligada tiene no genera la no obligación de cubrir las necesidades de sus hijos. O sea, los hijos tienen que alimentarse, los hijos tienen que cubrir las necesidades de estudio, los hijos tienen que continuar su vida. Desafortunadamente, una situación de estas en donde la persona tiene una discapacidad, pues va a tener que recurrir al Estado o va a tener la posibilidad de tener una pensión que el Estado está obligado a dar o que de acuerdo a las situaciones laborales de él le generan el derecho a una pensión por discapacidad. Entonces, la obligación persiste. Vea que inclusive
aquellas personas trabajadoras que se quedan sin su trabajo y sin su salario están obligados a seguir cumpliendo con esa obligación alimentaria. Lo que se genera en muchas ocasiones es la posibilidad de suspender temporalmente la pensión cuando no se puede pagar, pero no se quita la obligación de pagar. Entonces, la persona que es pensionado y que tiene una discapacidad está en obligación de darle la subsistencia a sus hijos mientras estos lo requieran. Aquí lo que se tiene que hacer es saber que el obligado está obligado a dar una cuota dentro de sus posibilidades económicas. Entonces, si lo que existía previo a darse la discapacidad o previo a darse esa incapacidad, era un monto de pensión que estaba calculado con un monto de ingreso o con una posibilidad de esta persona diferente a la realidad actual, lo que se tiene que plantear es un incidente de disminución para que se reajuste el monto a la realidad del ingreso y de la capacidad que esta persona tiene que dar. Ahora, si esas posibilidades de esta persona que está obligada no cubren las necesidades alimentarias de los beneficiarios, también tenemos que la ley exige y da la obligación hacia otras personas que son objeto de obligación, como pueden ser los padres de esta persona discapacitada o otros familiares que estén cubiertos por la obligación de cubrir las necesidades de acuerdo a lo que la ley de pensiones alimentarias establece. Entonces tenemos que buscar esas vías. Una, que es el ajustar la pensión si ya yo no tengo esa posibilidad de dar porque mis ingresos cambiaron y porque las condiciones en que se generó ese monto ya efectivamente variaron. Y la otra es que yo pueda establecer el derecho que tienen de pagar esa pensión otros obligados alimentarios también. Don Rafael, nos preguntan acá, si un hombre que no tiene pensión fija y da un monto voluntario en diciembre pagó 150.000 colones de cuota más el aguinaldo y aparte pagó 100.000 colones de bono escolar para las hijas, pero la madre de las pequeñas no les compra nada, ¿qué se puede hacer en ese caso? Primero, estamos indicando que es una situación de pensión voluntaria. Ahí ya me dice de que él no está obligado por medio de una sentencia. Entonces, si no está obligado por medio de una sentencia, la beneficiaria no va a exigir que se dé, digamos, el pago de este bono. El problema que se genera con los beneficiarios de las pensiones alimentarias en muchas ocasiones, Julio, es esta situación de que los obligados dicen que el monto que se está dando no se está utilizando para cubrir las necesidades efectivas de los menores y que se desconoce la manera en que la madre del menor o el padre del menor utiliza ese dinero que se está pagando. Por eso es que inclusive en la Asamblea Legislativa en la actualidad hay un proyecto de ley que pretende obligar a las personas beneficiarias el demostrar los gastos que se están realizando de ese monto de pensión alimentaria que se está dando. Aquí lo que el padre tiene que verificar es si ciertamente existe por parte de la madre un uso adecuado de ese dinero que se está obligado a pagar. Y si no se está haciendo, pues que recurra a la asesoría legal respectiva para que se presente la queja respectiva ante el juez de pensiones alimentarias y que se determine si efectivamente se está dando un uso adecuado o no. En este caso en particular, la ley ahorita no prevé nada más que la obligación, y si el menor es descuidado y existe alguna situación que se pueda demostrar ciertamente, pues entonces que se planteen las posibilidades legales que tienen los padres de familia en relación con sus hijos desde el punto de vista de la guardia, crianza, educación o alguna de las potestades que se tienen sobre ellos. Don Rafa, nos pregunta una señora, mi hija ya cuenta con una pensión establecida desde que nació. Este año ya ingresa a lo que es la escuela y ella quiere saber si tiene que ir a los tribunales o tiene que hablar con el papá para indicarle que ya el hijo va a empezar las lecciones y que tiene que depositar, y cómo sabe ella quién es el que asigna cuánto es el monto que tiene que pagar el papá. Sí. Si en este caso la obligación alimentaria nació o se dio antes de que el padre estuviera obligado a pagar por la edad de la niña este salario escolar, lo que tiene que hacer es solicitar al juez de pensiones alimentarias que obligue al padre a pagar
este bono o salario escolar porque ya se tiene esa obligación en razón de la edad que tiene la persona. Quien determina el monto es el juez de familia de acuerdo a lo que se da. Dijimos que efectivamente si no se establece algún monto establecido de cuál es la necesidad, el juez de familia con normalidad va a establecer el monto determinado en relación, el juez de pensiones alimentarias va a establecer el monto relacionado de la pensión con acuerdo a el monto que ya se había establecido en la pensión alimentaria. Aquí van a obligar o van a poner en conocimiento del obligado esta gestión que está haciendo la madre de la menor para que él se pronuncie y él va a decir, mire, yo efectivamente estoy pagando esta cantidad de pensión alimentaria, pero las necesidades de la menor para efectos del estudio no son iguales al monto que se requiere para efectos del pago de la pensión alimentaria y puede hacer que el juez de pensiones alimentarias establezca un monto diferente. Entonces aquí depende de la asesoría que se tenga. Lo importante es que la persona se asesore si requiere esa asesoría o que consulte ante el juez de pensiones alimentarias si efectivamente ya está inmersa dentro de la sentencia que estableció esa obligación, el pago del salario escolar, y si no, pues entonces tiene que hacer la gestión ante el juez de pensiones. Así es, don Rafael, aprovechar también el tiempo para agradecer a todas las personas que están mandando demasiados mensajes. Para seguir leyendo, acá nos preguntan, mi hija tiene 19 años, acaba de salir de un técnico, no matriculó en la universidad, este cuatrimestre va a llevar un curso de inglés, igual tengo que pagar el bono escolar y seguir dándole pensión aunque no haya matriculado en la universidad. Mire, si ya la persona es mayor de edad, primeramente tiene que saber si la pensión ya la está gestionando la hija como mayor de edad. Aunque existiera la pensión y la obligación gestionada por su madre cuando ella era menor de edad, aquí quien tiene que gestionar ese derecho a pensión después de los 18 años, si no se ha exonerado de ese pago por el cumplimiento de la mayoría, entonces es la hija. Si la hija no estudia, efectivamente no tiene derecho al pago de la pensión. Si ella hace la gestión indicando que está estudiando y no demuestra, no solamente que está estudiando, sino que también tiene que demostrar que es una buena estudiante. No se vale el que yo matricule una sola materia en un programa donde tengo que llevar 4 o 5 materias para establecer esa formalidad. Eso no se vale porque se dice de que tiene que demostrarse que es un buen estudiante. Inclusive puedo estar obligado a pagar, pero si se me gestionó la obligación de hacer ese pago porque esta persona estudió y ya es mayor de edad y después demuestra con notas de que no ganó ninguna de las materias, entonces puede ser exonerado de esa obligación porque se requiere de que se esté pagando para efectos de que se estudie y de que además de eso se saque provecho de ello. ¿Por cierto tiempo o ya no, aquí es cubriéndose la educación formal. Inclusive aclaramos de que si la persona logra sacar su licenciatura a los 22 años, hasta ahí llegó la obligación. No es que porque la ley dice de que tiene derecho hasta los 25 años mientras se mantenga estudiando, sino de que cubierta ya la educación formal con la licenciatura, pues se tiene esa obligación. Hay gente que ha hecho la gestión para que se les cubra esa necesidad, indicándose que se está sacando una maestría. Bueno, ya los despachos de pensiones alimentarias y los jueces han determinado de que esto no está cubierto dentro de esa obligación. Bueno, nos vamos a ir a la última pausa comercial. Me preocupa que es demasiada demasiada la gente que está consultando. 22 24 50 96. Si no le podemos responder en vivo, 22 24 50 96, la firma de abogados de Costa Rica, donde usted puede llamar para hacer consulta. Nos vamos a ir a la pausa y ya regresamos. Gracias por continuar en nuestro programa y nos hacen la consulta. Si la madre de familia nunca le interpuso la pensión en la corte, ¿será que puede obligar al padre a dar el bono escolar? Helen, en este caso en particular habíamos dicho de que la obligación existe. O sea, el padre sabe de que tiene que cubrir las necesidades de los gastos de educación de sus hijos en las diferentes áreas en que se encuentran. El problema aquí es que en muchas familias o en muchos hogares existe esa obligación y se da de manera voluntaria esa colaboración, pero
no se gestiona ante los tribunales porque existe una buena comunicación y la posibilidad ciertamente de que los obligados pues generen la necesidad y la ayuda que se requiere. Pero en este caso en particular, con la consulta que hace la oyente en redes sociales, en donde dice de que el padre da los gastos, pero nunca ha dado lo que es la necesidad del bono escolar, de que si está obligado a algo, bueno, sí está obligado, pero no tiene esa obligación porque una sentencia así lo ha determinado. Entonces ella no puede hacer efectiva esa obligación de este padre que tiene esa obligación como se establece con acuerdo a lo que dice la ley. Por lo que sí, en este caso en particular, ella siente de que tiene esa necesidad, pues la recomendación es que converse con la persona obligada y que le haga ver de que en el caso de no colaborar, pues que ella va a tener que recurrir a los juzgados de pensiones alimentarias a efectos de que se establezca esa obligación y pueda hacer que de esa manera pueda obtener de parte del padre de las menores la ayuda que se requiere con ocasión de esta necesidad de bono escolar. Nos pregunta un señor, ¿qué pasa si la sentencia ya está en, qué pasa si la pensión ya está en sentencia igual el bono escolar, pero en el bono no se dictó en dicha sentencia, como fue el caso de la pensión, sino que el juzgado me lo está rebajando o lo está poniendo igual que el caso de dicha pensión? Ahora este año yo quiero solicitar la matrícula de mis hijos y tengo miedo porque no sé si me la van a fijar igual que el bono escolar o no. Está un poco confusa la consulta. Puede ser de que se haya establecido la sentencia de la pensión alimentaria, de la cuota alimentaria, y que no se haya establecido en esa sentencia originaria el monto del bono escolar. Correcto. Pero por gestión de parte, después se va a generar esa obligación mediante una resolución judicial que es una ampliación de esta sentencia y de esta obligación que se tenía. Entonces, si es una gestión indicándose de que ya el menor tiene la necesidad de ese salario escolar, pues el juez va a establecer el monto del bono escolar y se va a agregar como esa obligación todos los años del padre mientras se cumplan los parámetros de necesidad que se tiene para ello. Si la persona quiere hacer la gestión porque efectivamente va a matricular, que no tenga temor. O sea, en realidad, si se está cumpliendo con lo que es la necesidad, porque se está matriculando los hijos en la escuela, en el colegio o en la universidad, y se tienen la necesidad de esos gastos, que lo haga. Nadie le va a quitar ese derecho que se tiene y que está otorgado por ley. Nos pregunta una señora, dice: hola, buenas tardes, al padre de mi hija lo despidieron con todos los derechos en diciembre por el cierre de la empresa. ¿Qué pasa? Él recibió el aguinaldo, pero aún no recibe el bono escolar. ¿Será que me lo tiene que pagar de una vez o tendrá que ella esperarse hasta que la empresa le cancele? En este caso está obligado a pagar el bono escolar si una sentencia así lo determinó hasta el 31 de enero. Si el 31 de enero no ha hecho el depósito de ese bono escolar, esto no depende de que le hayan pagado o no le hayan pagado su liquidación. Depende de la obligación que está obligado a dar y al día siguiente puede ir a presentar la solicitud de apremio para que se genere la obligación a esta persona, que no se quede con que porque no me han pagado mi liquidación, que están obligados los patronos a darlo de manera inmediata, no le van a generar esa obligación que se tiene ahí. Nos pregunta una señora, mi hija ya es mayor de edad, pero siguió estudiando de noche, o sea, le tienen que seguir pagando la pensión y el bono escolar. Ya ella hizo las vueltas en la corte. Sí, si está estudiando educación formal, está terminando su colegio, está terminando su bachillerato en un centro educativo nocturno o empezó en una universidad a estudiar una carrera universitaria nocturna, ella como mayor de edad puede gestionar el derecho a la pensión y como tal el derecho también al bono escolar. Bueno, yo quiero pedirle a toda esa gente que nos ha estado escribiendo también en el Facebook 2224-5096, 2224-5096. Aquí tengo más de 25 mensajes que no puedo leer y por supuesto muchas consultas más, así que 2224-5096, la firma de Abogados de Costa Rica. Don Rafa, muchas gracias.
Muy Gracias, amable. Helen, buenas tardes. Ya saben, ubíquenos en nuestras redes sociales también, en la página de la firma, ahí hay un link de consultas, pueden dejar la consulta ahí, con mucho gusto vamos a atenderla. Muchísimas gracias, don Rafa, muy amable. Gracias, doña Yamile también, que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Los dejamos con nuestros compañeros de Extra Noticias. Buenas tardes.